y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Yo también pienso que la noción de la fragmentación de la realidad es tal vez la manera más realista de representar la realidad a partir de un principio que asume la multiplicidad de perspectivas. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Me interesa mucho las formas que tenemos de clasificar. No clasificamos por olor, no clasificamos por formas de tocar o de gusto. La clasificación primaria es la vista. Entonces me interesa en general, con muchas de mis películas, en mi trabajo, es tratar de romper eso. En este episodio se habla del cine como una práctica en la que el ser humano ha reproducido una forma problemática de relacionarse con el mundo. Ana Vaz es una académica, artista, cineasta y curadora de Brasil. Ha dirigido una decena de cortometrajes y un largometraje que han sido exhibidos en festivales, cinematecas y centros de arte de ciudades como Berlín, Rotterdam, Tokio, Toronto, Londres, San Sebastián y Sao Paulo. Vaz es fundadora del colectivo Coyote, un grupo interdisciplinar que trabaja entre la ecología y la ciencia política a través de formatos conceptuales y experimentales. Su obra da cuenta de las consecuencias ecológicas, políticas y sociales que han provocado las diferentes formas del colonialismo en diversos territorios, poblaciones y formas de vida no humana. Su ópera prima, Es Noche en América, obtuvo una mención especial en la sección de cineastas del presente del Festival de Locarno. Por su parte, Jessica Sara Rinland es una artista, cineasta y directora de fotografía argentina-británica. De su trabajo se han organizado retrospectivas en el Anthology Film Archives, Open City Documentary Film Festival, Curtocircuito y el Flaherty Film Seminar. También ha tenido exposiciones en Tabacalera, Taipei Bienal y Somerset House, entre otros espacios. A través de una mirada fragmentaria, la filmografía de Rinland ha explorado las relaciones del cine con la ciencia, la historia y la conservación. Sus dos largometrajes, A Imagen y Semejanza y Monólogo Colectivo, se estrenaron en la sección de cineastas del presente del Festival de Locarno y luego fueron exhibidos en escenarios como Rotterdam, San Sebastián, Ficunam, Jeonju, Doc Leipzig, Mar del Plata y el MoMA. Ana y Jessica se reúnen aquí para hablar de las ideas políticas y ecológicas que han guiado la filmación de sus más recientes películas y de la separación artificial entre cultura y naturaleza. Este episodio de Movie Encuentros fue realizado con público en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias FICSI 2025, edición en la que se ofrecieron retrospectivas de estas dos cineastas. La grabación tuvo lugar en el patio central del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, Colombia. Muchísimas gracias por tenernos. Es un gusto estar acá con Ana. No sé si quieres decir algo. Recíprocamente, gostaria de agradecer a Jessica, al festival, a Movie, por la posibilidad de estar aquí, de ser como es importante para mí en cuanto cineasta y artista de mostrar estas películas en los países del sur y la importancia de pensarnos justamente las diferentes ligaciones que tenemos entre los países de Sudamérica. Y creo que por eso esta charla me parece particularmente importante. Mi español es un poco extraño, van a escuchar, mas intentaré lo mío mejor para me exprimir bien. Si no, hacemos un poco de portuñol y todo bien. Estábamos hablando un poco ayer de lo que podríamos hablar y creo que las dos hicimos una película en zoológicos y que tienen muchas afinidades, creo. Y pensamos juntas que podría ser lindo hablar como específicamente de estas dos películas, que podemos hablar de las otras cosas también, pero como un poco empezar con esto. Episodio 3. Una mirada recíproca. Tal vez la primera cosa que gustaría decir es que yo nunca imaginé que Noche en América sería una película en un zoológico. Justo la idea de la película nunca fue
de ir a este espacio que para mí es un espacio, claro, muy cargado de una historia que es una historia colonial, que es una historia de la modernidad por excelencia, porque la cautividad de los animales es la expresión máxima de poder de la modernidad colonial. Entonces siempre fue para mí un espacio que es como una prisión, ¿no? Y cuando empecé a Noite na América, yo na verdad me interesaba más para hacer una especie de desplazamiento, un deslocamiento de la crisis política en Brasil con la elección del presidente de extrema derecha que prefiero no nomear, y la manera con que estábamos en un momento donde era posible que habría un segundo golpe militar y que el grande proyecto de la derecha en Brasil hoy en día es la expansión del agronegocio, del agribusiness. Y que justamente esta expansión de esta necropolítica de destrucción de todo un ecosistema ha creado aquello que yo llamo de refugiados climáticos, que no son solo humanos, sino también estos animales. Entonces empiezo la película intentando de entender dónde y por qué tantos animales salvajes, tipo tamanduás, animales de la sabana brasileña, estaban llegando a la ciudad de Brasilia. Y yo empiezo a encontrar cadáveres muertos de animales. Y en este momento me digo, como una detective, preciso saber quién son los responsables por estas muertes y cómo puedo responder a una pregunta que es una pregunta retórica, porque es una pregunta histórica, es una pregunta sistémica, ¿no es? Y cuando empiezo la investigación, me doy cuenta que, en verdad, el único centro que puede recoger y cuidar de estos animales es el zoo. Y esto para mí fue un shock total, ¿no? Y ahí entiendo que los zoológicos hoy en día en Brasil, sobre todo, son verdaderos centros de refugiados, porque el 90% de las especies son especies de rescate, son especies que se encuentran en una situación de limbo civilizacional, ¿no? Y entonces, justo la idea de la película era cómo mirar la catástrofe de la modernidad a partir de la perspectiva de ellos que nos miran a nosotros en un total espanto de qué estamos nos haciendo, ¿no? Porque muchos biólogos dicen que cuando los animales empiezan a se aproximar de las ciudades, están veniendo para dar señales de alerta, de decir, hey, hay un problema, paren. Entonces, este fue el inicio. Y cuando yo me encuentro en el zoológico, entiendo muy rápidamente que la historia del zoológico de Brasil es muy particular, porque es un zoológico que fue construido antes de la ciudad. La ciudad de Brasilia fue inaugurada en 1960. El zoológico empieza su construcción en 1957. O sea, el zoológico es la primera infraestructura de la ciudad. Y a partir de esto, yo empecé a pensar, la verdad, que la ciudad es también un zoológico. Estamos nosotros también cautivos de este sistema. Entonces me interesaba este cambio de perspectiva, de cómo mirar, la verdad, la ciudad a partir del zoológico, como su estructura máxima, su estructura primera. Y pensando en esto, cuando vi Monólogo Colectivo por la primera vez, me quedé muy impresionada con la manera con la cual tú filmas el zoológico como un espacio de ternura, de cuidado, de afecto, de cariño. Y sabemos que no es este espacio, ¿no? Entonces me gustaría también te preguntar cómo tú miras la estructura, la institución del zoológico como una infraestructura política, ¿no? Sí, yo empecé esta película interesada en la arquitectura, que me interesó también. Después me gustaría hablar un poco de la parte de la película con las fotos en blanco y negro que me hicieron acordar las formaciones de cómo están hechas las jaulas, me hicieron acordar a las formaciones indígenas precolombinas de la Amazonía, que aparecen en mi otra película, Sol de Campinas. No sé si eso es a propósito, pero bueno, lo dejamos para un momento. Pero la historia del zoológico de Buenos Aires, que es donde empieza mi interés que se convierte en otras cosas, pero es en la arquitectura del zoológico. El zoológico
se crea en el 1888 con un director alemán. Y de ahí los edificios son réplicas de donde vienen los animales. Por ejemplo, los elefantes viven en un templo hindú, aunque hoy en día es una elefanta africana. Una locura colonial, ¿no? Sí. Como proyección humana sobre los animales como si fueran ligados por esa arquitectura cultural. Sí, y no solo eso, que el zoológico está basado en la arquitectura del zoológico de Berlín, que también está hecha de estas réplicas. Entonces es como esta doble réplica. Y para mí, yo muchas de mis previas películas he trabajado en museos. Y es un museo, un zoológico para mí tiene la misma historia colonial. Podés también argumentar que en un museo también, aunque nosotras la mayoría de gente capaz que ve estos animales o estos objetos muertos, significan para algunas personas son vivos, son entidades. Entonces, para mí el zoológico es como, tiene la misma historia y también está en un momento de cambio que es similar de los momentos de los museos. En Argentina hay un muy fuerte movimiento de animalistas que incluyen a los cuidadores y las cuidadoras, que lucharon para cerrar y reevaluar los zoológicos, que siguen es un proceso, no es que inmediatamente se va, el cambio es parte de un proceso. Y como sabemos de toda una cuestión, porque una vez que un animal tiene un primer contacto con un humano, muy difícilmente vuelve a la naturaleza. Entonces, la cosa que para mí durante la fabricación de Noche en América me impresionó mucho es justo este estado de limbo civilizacional que el sur representa. Como no podemos salir, no hay retorno, y entonces para dónde ir a partir de este espacio, que es un espacio de captura, de clausura, de violencia, mismo que los cuidadores tienten tanto estar ahí con gestos de cuidado y de ternura, hay siempre esta posición del humano, que es una cosa que también sentí mucho en la tuya película, como si el humano está allí se colocando como una figura de salvación también, ¿no? Una figura de redención. Sentí que hay un juego también en su película con esta especie de retrato muy, muy terno del zoo, justo el momento donde vimos el título de la película, y ahí entendemos que hay algo de una mirada inocente que es extremadamente problemática, ¿no? De los cuidadores de zoo que guardan estos animales como si fuesen a ellos, ¿no? Y no son. Y entonces pienso que me cuestioné mucho sobre el lugar del humano y el lugar del animal en tu película, que me hace pensar que tu primera pregunta sobre los macacos bugios, no sé cómo decir en español, entonces los macacos que cantan y gritan para marcar su territorio en el empiezo de la película, es un gesto donde a través de los 3 minutos de sonido directo de estos macacos que están gritando y cantando para decir, estamos aquí, este es nuestro territorio, mismo que estén enjaulados, que para mí este grito de revolta es un grito que yo sobrepongo con las manifestaciones políticas en Brasil contra el gobierno de la derecha, y que iban a las ventanas y hacían lo que llamamos panelazos, ¿no? Sí. Pegan las panelas y empiezan a la bater. ¿Cómo? Cacerolazas. Cacerolas, sí. Entonces. Sí. Y entonces uno estos dos sonidos para intentar de exprimir que hay una revolta colectiva y que la revolta no es ni solo de los humanos ni solo de ellos, intentando justamente de ir más allá de esta frontera tan fixa entre humanidad y animalidad. Es curioso porque Juanita es un mono aullador. Y las 3 otras, Venus y Amaru, también
como las protagonistas de la película también son estos animales pero nunca las escuchás vocalizar con Maca. Hay una parte donde está caminando antes de llegar a la jaula que sí las escuchás vocalizar. Pero sí, hay algo curioso ahí. También Juanita era un animal traficado, de esto de que Maca insiste, la cuidadora insiste que la mayoría de estos animales están ahí porque fueron traficados. Siguen habiendo animales exóticos porque estuvieron ahí hace 30 años antes que empezaron a pensar en estos asuntos, pero hoy en día se siguen robando animales ahí. Las cámaras de seguridad que usamos en la película recién en el 2002 las habían puesto por los robos de animales. Pero quería hablar también de una imagen en tu película con el búho y la mujer con las uñas pintadas y los tatuajes, que también, bueno, Maca tiene un mapa de Argentina, de Latinoamérica y Argentina en su espalda, Sudamérica, con 5 animales que había cuidado, que cuando estábamos filmando quedaban 2 y ahora no queda ni uno. Y también otro cuidador, cuervo, tenía a Pelusa, una elefanta en su brazo. Como esto, se llevan los animales en sus cuerpos. Y esta imagen del búho y la mujer acariciando el búho, hay algo como que, aunque el cuidado también puede ser algo violento. Hay unas imágenes en mi película también, Black Pond, donde hay unos biólogos que están estudiando murciélagos y ves las bocas de los murciélagos gritando cuando los están tocando. Hay algo, aunque lo están haciendo con todo el cariño que pueden, hay algo como violento de tener un animal en la mano. Y quería preguntar también, perdón, del contraste creo que es la próxima imagen en la película, de la tamandúa que filmas en slow motion. No podía creer. Yo vi la película ayer, vos viste mi película ayer, no puedo creer todos los paralelos que hay, que hasta el cuidador en tu película levanta al tamandúa de la cola como Maca lo levanta. Pero la elección del montaje de poner esas 2 imágenes juntas y tener una en slow motion y las otras partes en, no sé. Creo que Noite na América é filme sobre violência e é filme de uma certa violência. Não só por los momentos de cuidado no zoológico, mas porque creo que en este ejercicio profundo de estar con la temporalidad de estos otros seres que están a nos mirar, se rompe un pacto, que es un pacto muy tóxico de la historia del cine, que es la non reciprocidad, ¿no? Es el fato que hay una cámara que filma, hay una persona que está filmada y que no hay reciprocidad entre nosotros. Y que esta frontera muy fixa entre la persona que mira y la persona que está siendo mirada, este pacto es un pacto de poder. Y es un pacto de poder muchas veces colonial. Y para mí, la manera con que herdamos en el cine esta historia, la historia del cine es la historia de la modernidad colonial. Entonces, ¿cómo romper justamente esta manera que tenemos con la cámara y con el cine de sentir que podemos todo ver, que tenemos acceso a las cosas y que esta mirada es una mirada gratuita de una cierta forma? Entonces, el esfuerzo de Noite na América era justo de encontrar los momentos donde, na verdad, el aparelho cinematográfico se torna frágil face a la fuerza de estos animales que nos retornan la mirada. Para llegar a estos momentos empiezo a jugar con justo cuestiones de velocidad, cuestiones de más lento, más rápido, porque la temporalidad de estar con ellos es una temporalidad lenta, es una temporalidad donde no podemos estar dentro de una idea de que hay una acción y hay una conclusión, de que podemos dirigir lo que sea. Entonces toda la película se hace dentro de un deseo asumido de no dirigir nada y de intentar de acompañar algo que es mucho más fuerte que nosotros.
Entonces, cuando empezamos a ir a los diferentes departamentos del zoo, sabíamos que teníamos mucho poco tiempo por veces, por ejemplo, con los tamanduás, porque no gustan que estemos tan próximos de ellos. Entonces dije, pasamos poco tiempo, mas el tiempo que pasamos es un tiempo inmenso, que es el slow motion, ¿no? Es este pequeño fragmento de tiempo que, na verdad, el tiempo se alarga y es elástico cuando tú estás face a un tipo de vida que es diferente de la tuya. Entonces, las cuestiones de temporalidad, de juegos de distancia y proximidad, para mí son siempre parte de una estrategia continua de desestabilizar el pacto fixo de poder entre observador y observado. La primera vez que la visité a Maca en el Zoológico de La Plata, el bioparque ahora de La Plata, la pesó a Isa, la tamandúa. Volví muchas veces en los 5 años al zoológico y cada vez que entraba, Maca sabía que la quería filmar pesándola a Isa, pero Isa no quería salir de la jaula. Y la forma que trabaja Maca es que solo si el animal tiene un problema va a empujarlo, que le saquen sangre o lo pesan, pero si no, es esperar para que literalmente Isa salga de su jaula y camine para más o menos para pesarse. Entonces, nada, fue lo último que filmamos, fue esa escena con la tamandúa, porque también creo que no solo es el tiempo. A mí no me gusta mucho antropomorfizar el animal y pensar en lo que podría ser el tiempo del animal. No me interesa mucho como darle una voz al animal o darle un tiempo. Pero para mí, mi experiencia de estar ahí con Maca y con los animales era una experiencia, era como un ejercicio de paciencia. Por los tiempos diferentes y por la forma de cuidar. ¿Qué pasa con esa panza? ¿Te pusiste nervioso? ¿Estamos mejor de la panza, papo? ¿Dónde está el otro loco? Vení, Ricky. Vení. Pero vos sí sos más peligroso. Vení acá, que acá abajo te gusta también. Eso es. Los dos monos más buenos. Acabamos de escuchar un fragmento de Monólogo colectivo, de Jessica Sara Rinland. Yo creo que la manera que veo Monólogo colectivo es una película sobre una humanidad dentro de un zoo. Hay algo del humano ahí que te interesa. Sí. Para mí en la noche era lo animal que me interesaba más. Lo humano está casi ausente ahí. Me interesa mucho las formas que tenemos de clasificar, que la mayoría de las clasificaciones que tenemos de animales son como vemos animales. No es bueno, con pájaros tiene que ver con cómo los escuchamos, pero es más raro el sonido, clasificar de sonido, clasificar por olor. No clasificamos por olor, no clasificamos por formas de tocar o de gusto. La clasificación primaria es la vista. Entonces me interesa en general, con muchas de mis películas, en mi trabajo, es tratar de romper eso. Como con esta película fue la primera vez que incluí como una parte sobre clasificación, como un tour clasificando los animales a través del olor. Pensando más allá de cómo están formadas nuestras formas de realmente pensar en estas especies que son otras o son vistas como otras.
Entonces, la idea de la mano no es tanto la mano, pero es el gesto de tocar, es lo áptico, es lo que sentís en la mano, más que la mano en sí que aparece en la película o en las películas. Sí. Mas es curioso porque justamente la historia de la clasificación es la historia de la violencia moderna, Sí. que separa, que crea separaciones entre seres. Clasificar es separar, ¿no? sí. Yo sé que tú también gostas de leer Bruno Latour, y Bruno Latour dice, para mí, una de las cosas más importantes sobre clasificación, que es justo la manera con que los modernos aman clasificar, porque aman destruir. Cuanto más destruyen, más clasifican. Cuanto más matan poblaciones, más escriben libros. Cuanto más destruyen culturas, más hacen museos. Esta es la violencia de este sistema, que yo no puedo naturalizar como siendo un sistema universal. Sabemos que no es, ¿no? Que es de una manera muy cultural, muy criada por la Europa colonial en un cierto momento, y que impide justo conexiones que van más allá de esto. Y que la mirada, como sabemos, ¿no? La visión es el sentido privilegiado justamente de este sistema, porque él se basea en una evidencia que tiene que ser comprobada por la visión. Sí. Cosa que para mí es la razón por la cual En Noche en América, Hace Noche en América, es toda filmada en la noche artificial, la noche de cine, que es la noche americana, que es justamente una reacción alérgica al régimen de las luces, a justo la idea que las luces y la visión y lo que vemos es lo que existe. Y entonces en La Noche en América la idea era justo de trabajar con una materia tan vieja, decadente, que es las películas vencidas, ¿no? Sin validad, viejas, que eran, na verdad, pontas fines de bobinas que deberían ser usadas para la publicidad, y que yo considero que la película las resgata para dar otra vida a estas bobinas. Pero durante toda la filmaje yo hablaba con el director de fotografía que me ayudaba a hacer los cálculos, y él me decía: Ana, tú tienes que saber que esta película es un tiro en la oscuridad. Es muy, muy posible que no tengamos ninguna imagen. Y para mí esto era ainda más importante. E hicimos toda la película sin saber si habrían imágenes, porque la manera que yo veo es que, na verdad, dentro de ese sistema de captura moderna, cuanto más vemos, más destruimos. Cuanto más descubrimos, más se mata, ¿no? Entonces, también me cuestiono mucho sobre la idea de dar a ver estos seres que son vistos como preciosos, quasi extintos, exóticos. O sea, hay un ciclo de representación mortífero dentro de esta historia que es extremadamente violento, que es esto que busco un poco romper con las películas, ¿no? Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Ana Bass y Jessica Sara Rinland hablan de algunas de sus películas favoritas. Voy a empezar a decir que más do que películas, creo que, porque Movie nos pide para decir 3 películas importantes para nosotras. Yo confieso, hablaba con Jessica, tengo una enorme dificultad porque como todo el cuadro excluye algo, una lista también excluye muchas cosas. Entonces, tal vez yo diría que una de las primeras cosas que es muy importante para mí, más que el cine, es la vida, las experiencias de la vida, la literatura y la importancia de muchos libros de escritores y escritoras de Brasil, Clarice Lispector, Machado de Assis, João Guimarães Rosa, antes del cine, para mí.
E se vamos falar de algumas películas importantes para mim agora, podemos falar de O Anjo Nasceu, de Júlio Bressani, que me parece uma película muito importante para a história do cine marginal em Brasil. A Idade da Terra, do Glauber Rocha, uma película sobre fragmento, que me encanta muito porque é uma película hecha de muitos fragmentos. E a ideia desta película é que cada vez que seria mostrada, o projecionista deveria inventar uma ordem para a película. E que então, toda vez que tu vês A Idade da Terra, tu vês uma película diferente. Isto, para mim, é genial. Lamentavelmente, a história do cine fija A Idade da Terra em uma sola versão. É muito raro poder ver os fragmentos, mas para mim, como ideia de um cine vivo, de um cine que se actualiza, é absolutamente genial. E outra de fragmento que amo e que me obsede também por sua capacidade incrível de atualizar o passado, Kidlat Tahimek, Who Invented the Yo-Yo. Me amo esta película sobre a maneira como a invenção do yo-yo, que os americanos pensam que foram hechas, na verdade, é filipino e entra em toda uma meditação metafísica e cosmopolítica sobre o yo-yo como um objeto que pode conectar a Terra com o cosmos, e projetos espaciais dentro de um país pós-colonial. É maravilhoso. Essas são as três. Por hoje. En 10 minutos cambian. Estoy totalmente de acuerdo. En realidad, cuando hablo de monólogo colectivo, de cualquier película que hago, prefiero hablar de la gente con quien trabajo que de el cine. Claro. Entonces, pero a pesar de eso, las tres películas que estuve pensando hoy, igual capaz que en 15 minutos cambio, pero de cierta manera, de Sara Gómez, una película de Narcisa Hirsch que se llama Seguro que Bach cerraba la puerta cuando trabajaba, y la tercera, que siempre la incluyo porque la verdad que es difícil no incluirla y ya es medio aburrido porque siempre lo digo, es Fake Fruit Factory de Chick Strand. Que no lo puedo dejar afuera. Capaz que las otras dos cambian cada tanto, pero esa siempre es algo bastante fijo. Segunda parte. Me hace acordar mucho en la razón o en mi interés en incluir la cámara trampa, que es la cámara de infrarrojo en la película, que lo estoy trabajando ahora más en otro proyecto. Pero estas cámaras de infrarrojo que los biólogos, las biólogas lo usan, lo ponen en un árbol, lo atan a un árbol y tienen como un sensor de movimiento y filman lo que no vemos. Es la idea de aprender de lo que hacen los animales de noche. Entonces a mí me daba curiosidad y quería de nuevo como subvertir esa idea de aprendizaje o la extracción. Entonces yo doné una cámara a Maca en el zoológico. Entonces las primeras imágenes que ves de la cámara trampa, del oso hormiguero ahí, de Yurumí que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en su jaula, y después interactúa con la cámara porque es un animal inteligente que sabe que hay un objeto extranjero en su jaula y tiene curiosidad. Inteligente y curioso. Más que eso, yo aprendí también con este tipo de cámara que se deja en las selvas, se deja en los zoológicos, etc. Poseen el odor del humano. Entonces, la verdad, siempre saben que están ahí. Y van atraídos por el odor como si fuese una presencia humana. Entonces, esto para mí fue un aprendizado increíble de entender que, na verdade, a câmera, de fato, é um corpo. Não é apenas uma máquina, é um corpo que também tem olor, que também tem presença, etc. E que, claro, que eles estão aí interagindo com elas porque sabem que estão aí. Bueno, sí, capaz que
profundizando eso un poco, o no sé, tenía esta pregunta también en cómo filmaste o cómo filmás. Que para mí estás como buscando la mirada del animal muchas veces. Incluís el flash frame, incluís encontrando el foco. Hay algo como, bueno, lo hablaste un poco antes, pero quería escuchar un poco más sobre esas decisiones de dejar el dispositivo y destacar como tu cuerpo buscando a ellos. Capaz No, que lo no lo veo ves así. totalmente, porque es una decisión muy clara de que el dispositivo cinematográfico no está ahí pasivo, no está ahí y las personas están aquí, o los actores, o los animales, sino que es un cuerpo que participa a una red de relaciones. Entonces, todo que se considera en el cine más clásico un error, no se puede hacer el foco en el medio del plano, no se puede tremer la cámara, no se puede corregir un plano en el medio de una acción. Son justo las cosas que me interesan para decir justamente y afirmar que la vida es más fuerte que el cine, siempre más fuerte. El cine estará siempre en atraso, en retraso con la vida. Entonces, me parece también una afirmación política de decir el error hace parte de la película porque también es una manera de disminuir la idea de soberanía de la mirada de una cierta humanidad, porque no toda humanidad mira de la forma que miramos. Y entonces, esta idea de esta cámara-cuerpo, como lo llamo con muchas frecuencias, yo he escrito mucho sobre esto, la idea de la corporalidad de la cámara en cuanto a una extensión del cuerpo, es justo para quebrar un poco de esta separación muy rígida y disminuir la fuerza de esta mirada humana y en este proceso, dar lugar, amplitud, tiempo, espacio, a que aquilo que vemos nos mira, para citar Huberman, ¿no? Que tiene un bellísimo ensayo sobre eso, donde habla justamente de la manera con que todo que miramos nos mira. Y creo que esta reflexión falta mucho al cine. Sí, capaz que yendo de ahí también podemos hablar, no sé, como un poco, un poco de la idea del fragmento, que me interesa mucho también, que creo que lo trabajás. Hay un texto de un escritor, David Lowenthal, que era un historiador que trabajaba en conservación de arquitectura y hablaba de la importancia de fragmentos. Que, por ejemplo, da un ejemplo, cuando entras a un museo y ves una vitrina que está lleno de fragmentos, inmediatamente te imaginas un pasado del objeto. Pero cuando entras a un museo y ves un objeto, una urna o lo que sea, toda reconstruida, te fijas en distintas cosas, te fijas en el dibujo, en la forma, en lo que podría ser distintos aspectos más formales de lo que es eso. Pero el fragmento te invita a la historia y a la violencia de la historia. No digo la violencia en que están rotos los pedazos, más la violencia en de dónde salieron estos objetos, de por qué están ahí, quién los excavó, por qué los excavó, como todo eso. Entonces, como relacionar eso con la idea del fragmento en el cine, o como usamos el fragmento vos, o como yo uso el fragmento que uso más, el primer plano fragmentado. Y capaz que también puedo hablar de dar otro quote de Trinh Minja en Documentaries No Name. Habla del plano, como el wide shot comparado con el primer plano, y que en teoría, en los documentales clásicos, no hay muchos primer planos porque se ven como que no están mostrando la realidad, que se ve la realidad cuando es un plano abierto y se ve el contexto.
pero ella dice, no se ve lo de arriba, no se ve lo de abajo y no se ve lo de los costados, no se huele, no, como que hay tanto, estás dirigiendo, estás editando, estás creando un fragmento, aunque sea como una imagen más amplia y no el primer plano. Pero disfarza el fragmento, ¿no? Sí. Faz pasar el fragmento por el todo. Creo que es esta la violencia que Trindi Minhaf habla también, Sí. y que yo también la cuestión del fragmento para mí también es una cuestión de imaginario cosmopolítico. O sea, en los países y culturas que tivemos toda la idea de cultura, de historia, de hilos completamente fragmentada por una historia de violencia, de desplazamiento, de extracción, la historia es un vaso quebrado. No es el vaso entero, es el vaso quebrado. Entonces, yo también pienso que la noción de la fragmentación de la realidad es tal vez la manera más realista de representar la realidad a partir de un principio que asume la multiplicidad de perspectivas. Porque la cuestión de la negociación del plano, que es una cuestión central para toda la pintura, las representaciones religiosas, el cine, la negociación del cuadro, es una cuestión de geopolítica, es una cuestión de poder, ¿no es? Yo pienso también que hay una relación muy clara entre la construcción de la arquitectura del zoológico y la arquitectura del plano cinematográfico, porque la arquitectura del zoológico también te convida a ver el animal dentro de una cierta configuración, como si esa configuración pudiese ser un mundo, siendo que no es. No hay manera de ser un mundo, es una clausura de mundo, ¿no? Porque también, para volver a una cuestión que tú has colocado sobre la arquitectura del Zoo de Brasilia que vemos en las imágenes, es importante hablar de esto porque son justo imágenes de la construcción del zoo. Entonces son las primeras estructuras que están siendo colocadas ahí, que son hechas para naturalizar el espacio del zoo. Es el primer zoo de Brasil donde no hay grades, no hay Rejas. no hay recas. Entonces hay una falsa idea que tú estás a ver un animal salvaje dentro de un espacio salvaje completamente domesticado. Entonces hay más una vez esa disimulación de un plano construido por un plano natural, ¿no? Entonces, como tú pienso que salir de la noción de un todo e insistir en la fuerza del fragmento también es una manera de contestar una visión monocultural, una visión plantacional, ¿no? de la vida y de la experiencia del mundo. Por eso, tal vez, la insistencia en películas que son hechas de fragmentos, películas que no están te contando o qué hacer, mas que te invitan a pensar con ellas. Esto me interesa más también. Esse animal provavelmente ele já vinha se arrastando com dificuldade de locomover há um tempo pela perda muscular que ele tem. Pela perda de peso, ele não estava se alimentando, porque quem não anda na natureza não come, né? E eu acho que esses casos de sinomose estão muito associados a esses animais selvagens estarem beirando fazendas, cidades. Então, acho que por isso eles têm sido muito contaminados. Uma sintomatologia deles estarem nos centros urbanos, né? Acabamos de escuchar un fragmento de Es Noche en América, de Ana Vaz. Una de las cosas que me impresionó mucho durante Noche en América es que descubrí que muchos de los animales originales de la región no existen más en la región, mas existen en zoológicos europeos. Y esto para mí es la mayor locura y distopía, porque en este momento los zoológicos brasileños están esperando que los zoológicos europeos envíen las especies de vuelta para repovoar su tierra nativa dentro de una idea de preservación que yo no sé a quién sirve. ¿A quién sirve esta preservación? Yo no sé, de verdad, salí muy... Sin respuestas claras a esta idea de, ok, tenemos que preservar, mas ¿para quién y cómo? ¿En qué términos? ¿No?
porque Sí. me parece que esta idea de preservación también es mortífera. Hay algo de la muerte en esto también. Quería hablar un poco de las nutrias en tu película. Recién tuve una exhibición en San Sebastián y en Rotterdam, donde exactamente es sobre esto. Son imágenes de cámara trampa, de nutrias que no existen ni en La Libertad ni en zoológicos en Argentina, que son autóctonos de Argentina. Los trajeron desde zoológicos de Londres, de España, de Suiza, Alemania. Alemania a Argentina para rewilding, para liberar. Pero también estoy totalmente de acuerdo que esta idea de traer que era algo que escuché cuando estaba haciendo Black Pond también, como esta idea de traer la tierra a lo que era antes. Pero ¿cuándo era antes? ¿Qué es antes? Como ¿qué es ese momento en el tiempo donde queremos volver? Entiendo la importancia de la biodiversidad y esos argumentos, pero muchas de estas fundaciones son problemáticas por distintas razones y por no cuestionar eso. Porque no cuestionan el principio mismo de naturaleza, que es una invención. ¿No? Sabemos que el principio mismo de la división cultura-naturaleza es un fundamento básico y esencial de las formaciones civilizacionales, sobre todo las modernas, que expulsan los seres no humanos de dentro de la ciudad, los considerando otros que. Esta separación, esta frontera, es una frontera cultural, pero que creó una idea que es una total falacia, de un nivel de inocencia y de privilegio sin fin, que es la idea de que hay una manera de volver a una naturaleza en la cual no estamos nosotros. Porque está ahí, nosotros no estamos. O sea, es una manera de continuar, de perpetuar la separación, justamente. La cosa que me interesaba mucho de hacer en esta película era de imaginar que, en verdad, los humanos de Norteamérica son los animales, no no nosotros, para justamente cuestionar esta separación que hace con que ficciones tan delirantes y violentas como esta de repovoar y volver a un estadio de naturaleza que no existe, no es efectivo. No podemos apagar, borrar los siglos de historia de extracción, violencia y muerte que está aquí, ahora, no está lá, ¿no? Entonces me impresionó eso mucho con justo la nutria de Norteamérica, que se llama Macao, y que nació en un zoológico en Dortmund, en Alemania, y vivió ahí hasta los 2, 3 años, y después fue enviado a Brasil. Y cuando estamos a filmar la película, él está esperando una femia, una hembra para que puedan empezar este proceso de reproducción para en 2, 3, 4 generaciones hacer un proceso de reinserción en la naturaleza. Pero cuando llegamos ahí, Macao está solo. Macao está solo y revoltado en una celda porque las nutrias, tal vez como zapas, son extremadamente sociables. Sí. Para las nutrias, como para muchos seres de todos los tipos, la comunicación es una manera de estar vivos. Entonces las nutrias hacen estos diferentes ruidos con la garganta para comunicar constantemente, no que estén a decir cosas, pero que están manteniendo el canal de comunicación abierto todo el tiempo, pero no pueden escuchar solo a ellas, ¿no? Entonces, para mí, esta escena de Macao en una jaula, escuchando a sí propio en eco, para hablar de esta cuestión de sonido, es una imagen síntesis de esa violencia de la preservación, que en verdad parte siempre de un principio de preservar dentro de un principio de muerte, dentro de una cosa que ya fue, que no es más y que no puede ser. Yo me acuerdo, en el fin de la película, yo pregunto contesto a una de las cuidadoras, mas ¿o qué ustedes sienten que es la misión de ustedes aquí para cuidando de estos animales? Y me dije, porque si no cuidamos de ellos hoy en día, todo que tenemos, que tendremos en el futuro, son imágenes de ellos. Y eso para mí fue brutal. Brutal, porque es justo la manera con la cual la cultura moderna es fundamentada en una relación pautada en una separación, que es la imagen. Es esto que tenemos. Sí. Y creo que en una época donde estamos povoados, saturados de imágenes, ¿no? Imágenes de
extrema violência que estão em nosso cotidiano, no momento que estamos vivendo um genocídio em tempo real, donde as imagens chegam e nos denunciam a violência, e isto não hace que nada cambie. Eu, muito sinceramente, me questiono muito sobre por que fazer imágenes e que tipo de imágenes fazer. No, solo quiero volver porque vos empezaste a hablar del contexto donde estamos, de estar en el sur, y quiero hablar un poco de Cartagena, y todos los días estoy pasando por el Parque Centenario. Cada vez que paso hablo con los chicos que venden caramelos y que te cuentan la historia de dónde, o por lo menos les pregunto de dónde salieron los osos perezosos. Que cada vez que voy me dicen hay 4, hoy fui, me dijo que hay 6. El primer día me contaron una historia, el segundo día me contaron otra historia, y hoy me contaron que son perezosos, o algunos, hay como bebés que nacieron ahí, pero hay varios que fueron traficados, que estaban en el aeropuerto y no sabían qué hacer, y los trajeron al Parque Centenario y los dejaron ahí. Solo por decir eso, para volver a donde estamos. Sí. Es importante, creo, para achar disso também, entender que estamos em um lugar com capas, sí, ¿no? Históricas e contemporâneas extremamente complejas, que vivemos na realidade de percorrer as caixas de uma cidade que eu não conhecia, não sei se tu conhecia, pero que também aí estão, ¿no? As capas de uma história colonial que se repete através de um turismo massificado, e como miramos e habitamos este espaço, que é um espaço também não inocente e com milhares de conflitos, e que são a questão histórica que estamos sempre a falar, não está lá, sí, está aqui. Sí. E a insistência deste aqui e agora me parece muito importante em face de todas as crises políticas de apagamentos que estamos a viver agora. Sí, gracias. Gracias. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 8ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Tatiana Mazú González, Juanjo Pereira, Diana Bustamante Escobar, María Fernanda Ampuero, Julio Chávez Montes, Laura Casabé, Luis Ortega, Lisandro Alonso, Rachel Daisy Ellis y Luis Posas. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Ana Vaz y Jessica Sara Rinland. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Ana Vaz y Jessica Sara Rinland en Colombia, Diana Martínez. Gracias a Margarita Díaz Casas, David Montenegro y Angie Palencia, del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias FICSI. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.